Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Celebramos esta Eucaristía por la salud y bienestar de la familia González, por el eterno descanso de José Reyes Delgado, señora Guadalupe Martínez, Victorina Méndez, Ricardo López, Pedro Jiménez, Marcelina Toribio, Bernardino Toribio y Alfonso López. Para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad con el Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépanlo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron
y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Que desecharon los constructores es ahora la piedra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor, nuestro Dios, nos ilumine. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían con la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas
y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres? Porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Cuando San Pablo habla de Cristo resucitado, de los hechos que fueron testigos los primeros discípulos en estos primeros días después del sábado, aquella semana en que Jesús fue crucificado. Habla de que se le apareció a unas mujeres o a fulano o a un grupo, y después dice que se le apareció a toda la iglesia. Y es la primera vez que se habla de que Jesús se le aparece a la iglesia, de la cual el apóstol dice: yo soy el último. Por último se me apareció a mí. Recordamos eso esta mañana porque en el texto del Evangelio se ve que Jesús aparece ahora a la iglesia. El discípulo que se menciona con un trabajo especial, protagónico, de dirección, de conducción, que anima a los demás, es Pedro. Y ellos en el primer siglo llamaban a la iglesia barca. Estar en la iglesia es entrar en la barca. Esta barca es conducida por Pedro. Él es quien los invita a pescar. Entonces, el Evangelio de hoy está lleno de esos significados, de esas cosas especiales que solo la iglesia comprende cuando lo lee. 153 son las provincias o estados de aquella gran nación romana donde ellos vivían. Es todo el mundo el que puede ser impactado con la noticia del Evangelio, y es todo el mundo el que se abre a ese Evangelio. Todos pueden ser parte de la comunión. Por eso Jesús les dice: traigan de lo que han pescado. Es decir, inviten a los demás a entrar en comunión. El fuego es el símbolo de la luz y Jesús pone ese fuego. Ven ellos las brasas listas, como aquellas brasas que purificó los labios del profeta Isaías. Ahora
va a purificar a la iglesia con esa comunión. Jesús está en la orilla. Algunos textos del Evangelio añaden la palabra otra. Jesús está en la otra orilla, pero no dice cuál es la primera y cuál es la otra. Se entiende que la otra orilla es la eternidad. Vamos hacia la otra orilla. No tengan miedo. Cristo ha resucitado y nosotros vamos con Él. Diácono, ¿puedes abrir la puerta, por favor, para la guardia? Diácono, ¿puedes abrir la puerta del salón para la guardia? Por favor, gracias. Dígales que vayan al salón. Bueno, tenemos que compartir lo que tenemos y los muchachos necesitan pasar. Entonces, con estas reflexiones nosotros hoy nos acercamos también a Jesús, que nos da ese calor de amor, que nos invita a ir a la otra orilla, es decir, a perseverar. ¿Pero cómo? Dirigidos por Pedro en la iglesia, es decir, por nuestros obispos, por el Papa, por nuestros pastores, a quienes hoy también encomendamos al Señor para que nos conduzcan por el camino de la verdad. Vamos a rezar por ellos y por todos nosotros. De pie, por favor. Recemos por toda la iglesia, especialmente por el Papa Francisco, por nuestro obispo Daniel. Roguemos al Señor. Roguemos también por los que nos gobiernan, para que procuren la justicia, la libertad, sobre todo la capacidad de invocar a Dios. Roguemos al Señor. Por nuestras intenciones en esta mañana, para que Dios nos bendiga a todos y a cada uno, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te damos gracias, Padre, porque escuchas nuestras oraciones, las que te hemos presentado en nombre de Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
It's too late. Cuerpo de Cristo. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su restauración, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos terminado nuestra celebración eucarística, podemos ir en paz. Para salir pueden ir por las puertas de atrás o por aquí, solamente. Y las personas que me ayudaron con la misa, los que tienen los guantes puestos, quédense por favor para hablar un momentito.